Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, como todos los días, tener la bendición de estar aquí con ustedes, compartiendo, leyendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Ya es viernes, ya es fin de semana, hoy muchos ya se van a descansar, otros continuamos con nuestras responsabilidades el día de mañana, pero para ambos deseo que este día, este viernes y todos los días de su vida, por supuesto, sean excelentes, sean felices y bendecidos por nuestro Padre Celestial. Que este día Dios manifieste y materialice su hermoso e inmenso amor en nuestras vidas, que nos guíe, que ilumine nuestro sendero, que nos ampare, que nos proteja y que nos libre de todo mal a nosotros, a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Que la bondad, la misericordia y el amor de Dios se manifiesten hoy en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras acciones, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro actuar, porque esa es la forma más importante y la principal para engrandecer el nombre y la obra de Dios en nuestras vidas. Este viernes vamos a continuar con la lectura de Primera de Samuel, en donde vamos a leer los capítulos de 17 al 20 y conforme a la lectura cronológica que vamos desarrollando, también vamos a leer el día de hoy el Salmo número 59, el cual es un salmo muy hermoso. Y antes de iniciar la lectura del día de hoy, vamos a pedirle a Dios que este día, como todos los días, Él sea quien nos edifique, quien nos guíe, quien nos muestre, quien nos dé el entendimiento y el discernimiento de su hermosa y bendita palabra, para poder recibir la enseñanza y la sabiduría que el Padre nos dejó aquí plasmadas para todos nosotros como una hermosa herencia a través de la cual ilumina nuestro sendero, bendice nuestras vidas y transforma nuestro presente, nuestro futuro y nos guía al propósito más importante de la fe, que es la salvación. Y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy en el capítulo número 17 de Primera de Samuel, que dice de la siguiente manera: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Hasta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo:
toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y temían gran temor. Y cuando uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba a mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuervos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Sí, aquí termina el capítulo número 17, un capítulo que contiene la historia más hermosa de la vida de David. Cuando después de que David fue ungido a través de Samuel, sí, con el favor de Dios, David, sí, ya tenía esa hermosa comunión con Dios desde que se encontraba en los campos cuidando las ovejas de su padre. Dios ya lo había librado de muchas batallas contra osos y leones. Dios era su compañía. David por ello tenía un corazón conforme al de Dios. Tener un corazón conforme al de Dios no quiere decir que nuestro corazón sea igual al de nuestro Padre Celestial, sino un corazón totalmente dispuesto. Un corazón que reconoce la presencia, el favor, el poder y la bendición de nuestro Padre, que nos da cada segundo y cada paso y cada respiro que damos en esta vida, porque Dios nos bendice grandemente con el solo hecho de poder respirar, con el hecho de poder despertar, con el hecho de estar cada día delante de su presencia, poderle alabar, poderle adorar, poder compartir su palabra y poder engrandecer su maravilloso nombre. Y David sabía eso en su corazón. Por eso David no temió a Goliat, como temió el resto del pueblo de Israel. Goliat, cada vez que hablaba, su altura, su fuerza, el tamaño de sus armas, espantaba al pueblo de Israel, pero porque Goliat atacaba la fe. Eran un pueblo débil en fe. Eran un pueblo que se les había olvidado a más de 10,000 soldados y a un rey, que el que ganaba la batalla era nuestro Padre Celestial, que el que luchaba las guerras del pueblo de Israel era Jehová, y que el que daba la victoria era el gran yo soy, el único y poderoso y temible Dios Yahvé. Pero todos los hombres soldados de Israel y el pueblo incluso que estaba en sus casas, se le olvidó. Se le olvidó la magnificencia de nuestro Padre Eterno, el magnífico poder, pero sobre todo la bondad y el favor con el que contaba el pueblo. Y David lo tenía muy presente en el corazón. Por eso David, ¿sí?, al pronunciar y ese filisteo incircunciso, David desde la mirada había retado a Goliat y sabía que Jehová lo iba a librar y Jehová lo iba a derrotar.
Sí, es por ello que David sale victorioso, como bien lo dicen las Sagradas Escrituras. Sí, y te voy a mostrar que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en sus manos. Así hay que enfrentar esta vida, así hay que enfrentar estas circunstancias, tal cual como lo dijo David al filisteo Goliat. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Con ese versículo, con ese hermoso texto, hay que nosotros ir todos los días a la batalla, a resistir ante el pecado, a obedecer al Padre, a disponernos que Él guíe nuestra vida conforme a su voluntad y conforme a su hermosa y bendita palabra, y a mantenernos firmes en fe, sí, para detonar el hermoso poder y la gloria de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Algo que David logró hacer durante todos sus días y fue la mayor bendición que David vivió, ver cómo el poder de Dios se manifestaba todos los días delante del pueblo de Israel a favor del pueblo que Jehová había escogido para sí mismo y para habitar la tierra prometida donde fluía leche y miel. Y vamos a continuar con el capítulo 18 de Primera de Samuel, que dice de la siguiente manera. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su tabalarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dijeron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel el Melo Tatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey?
siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los 200 prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días y salieron a campaña los principales de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo mucha más estima su nombre. Aquí en el capítulo 18 nos describe cómo en el corazón de Saúl nace ese desprecio por David, por el hecho de que se sentía rebasado por ese joven, ¿sí? Saúl no soportó que el pueblo reconociera la enorme victoria de David en contra de Goliat y que el corazón del pueblo, sí, de Israel reconoció cómo David fue más valiente que 10,000 hombres que formaban el ejército de Israel. Por eso cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Una hermosa alabanza que podemos escuchar hoy en día también, que nos habla de este fragmento de la hermosa y bendita palabra de Dios. Una alabanza en la cual se refleja gozo y alegría y que estoy seguro que todos ustedes conocen, así como David danzaba, se llama, creo, esa hermosa alabanza. Saúl se enoja con David, ¿sí? Y Dios permite que un espíritu malo posea a Saúl. ¿Para qué permite Dios esto? Para someter a prueba la fe de David, para comenzar a enseñar a David, a formarlo, a prepararlo y a entrenarlo para que fuese el rey que fue delante del pueblo de Israel, pero sobre todo para que fuese el rey que fue delante de los ojos de, de nuestro Padre Celestial. Recordemos siempre tener presente, nosotros no debemos de enfocarnos en qué tipo de hijo debemos de ser delante de Dios, sino enfocarnos en que Dios nos transforme y nos convierta en el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos para cumplir su propósito, para cumplir con su plan, para que nosotros seamos el conducto correcto, el conducto perfecto para que el Padre pueda actuar en bendición para los demás. Recordémoslo, nosotros no debemos decidir qué tipo de hombre o mujer debemos de ser ante Dios. Debemos de depender a tal manera de Dios, de tal grado de Dios como lo hizo David, para que nuestro Padre nos transforme en el hombre o la mujer que Él desea que seamos delante de sus ojos. Aquí Saúl sí pone trampas a David al ofrecerle el matrimonio, sí, a sus hijas. Primero a su hija Merab y después a Mical. ¿Cuál era la trampa? Que en esos tiempos, por costumbre, todo aquel que desposaba, ¿sí?, a una mujer, que se comprometía a tener matrimonio con una mujer, tenía que ofrecer una dote por parte del padre del varón, ¿verdad? Esa dote era conforme a las circunstancias, ¿sí?, y conforme a los niveles sociales que existían. Saúl sabía que ni David ni la familia de David podían pagar una dote al rey porque no pertenecían a la realeza ni tenían ellos los recursos suficientes, pero Saúl había planeado, ¿sí?, sustituir esa dote por 100 prepucios de los filisteos desde un principio, apostándole a que cuando David fuese a conseguir esos 100 prepucios de los filisteos cobraran la vida de David. Pero como David contaba con lo más importante, que es el favor de nuestro Padre Celestial, no solo sí fue
y trajo delante de Saúl 100 prepucios, sino 200, ¿sí? Y el plan de Saúl se viene abajo, y también se viene abajo porque su hija Mical, ¿sí?, más se enamoró aún de David, y el nombre de David creció en mayor estima delante del pueblo de Israel. Pero vamos a continuar con el capítulo 19, en donde comienza este hermoso trayecto de prueba, proceso y enseñanza en la vida de David, ¿sí?, utilizando Dios a Saúl como la herramienta para preparar a David para recibir la corona y estar y ser el rey correcto delante del pueblo de Israel. Dice el capítulo 19 de la siguiente manera: habló Saúl a Jonatán su hijo y todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traérmelo de la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo que David estaba en Nayot, en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Rama, y llegando al gran pozo que está en Secu, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayot, en Rama. Y fue a Nayot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Rama. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Aquí termina el capítulo número 19, en el cual Saúl se da cuenta, ¿sí?, que no tan solo no podía, había salido mal sus planes que de que a David lo mataran los filisteos, sino que su hijo Jonatán y su hija Mical, que era esposa de David, sí, defendían y protegían a David. En su corazón había esa estima por el futuro rey,
incluso sus hijos mismos, ¿sí? No compartían la idea con su padre de que éste lo matara. Inicia la primera persecución cuando Saúl se encuentra, digo, cuando David se encuentra con Samuel y se van a Nayot en Rama. Y a pesar de que Saúl envía mensajeros, o mejor dicho, espías que aprendieran y llevaran a David de vuelta, el Espíritu de Dios protegía a David e impedía que estos mensajeros pudieran llegar a donde se encontraba David con Samuel y estos los pudieran transgredir. Nosotros debemos de confiar siempre en que nuestro Padre Celestial obrará en todo momento grande y maravillosamente a favor de cada uno de nosotros. Las formas en las que Dios obra en nuestras vidas para protegernos, para librarnos del mal, para apartarnos de todo aquello que nos puede hacer daño, son incomprensibles, son incomparables, son inexplicables. Nosotros por eso debemos de confiar, porque si nos esforzamos en entender cómo Dios nos puede librar de una u otra circunstancia y de todas aquellas que se presenten en nuestra vida, pues vamos nosotros a tener un desgaste muy profundo, porque la obra y las maravillas de Dios son inentendibles e incomprensibles y maravillosas a los ojos y la mente del hombre. David vivió cada una de estas obras y maravillas y manifestaciones de Dios a favor de su vida. Cuando Dios lo protegió, este trayecto que inicia en estos capítulos dura 20 años de la vida de David. 20 años que estuvo huyendo de Saúl, en donde Dios lo preparó, le enseñó, lo sujetó al proceso y la tribulación. Y es ahí de donde David aprendió que toda tribulación y toda aflicción son una bendición, porque a través de ellas Dios nos prepara para la batalla, Dios nos entrena, Dios nos dirige, Dios permite que nos encontremos cara a cara con Él, como se encontró Moisés. Y después de que eso sucede en nuestras vidas, nosotros no tenemos nada que temer. Y vamos a continuar con el capítulo número 20 de este libro de Primera de Samuel. Después David huyó de Nayot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me lo descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será una nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere conmención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare sobre, sabré que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame pues, no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven y salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si se resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba
como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo. Y esperarás junto a la piedra de Sel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve a buscar las saetas, y si dijere el criado: he allí las saetas más cerca de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre vosotros dos por siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, y en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues y ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Fue donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Saúl Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta, de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. Y luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose, sí, y basándose, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Aquí, por el gran amor, la gran amistad, ese gran sentimiento de amistad que nació entre Jonatán y David, ¿sí? Los lleva a confirmar los deseos de su padre, del padre de Jonatán, de Saúl. David estaba seguro, ¿sí?, que Saúl le quería matar, quería cobrar su vida, pero Jonatán tenía esa duda por tratarse de su padre, y además porque no había un motivo en específico. David no había cometido ninguna falta delante del rey. Por el contrario, como lo dice la palabra, David era un joven muy prudente, y Jonatán no creía que su padre quisiera cobrar la vida de David. Sin embargo, ¿sí?, a través de ciertas circunstancias, de un plan y de un acuerdo y un pacto que realizan David y Jonatán,
por amistad, por ese gran cariño que nació entre ambos, ¿sí? Esa gran amistad, ese amor, ¿sí? Entre hermanos, ¿sí? Aunque no seamos de la propia sangre, que es algo maravilloso, Jonatán comprueba, ¿sí? Que su padre Saúl quería cobrar la vida de David y así pone a David sobre aviso y también lo pone a salvo, porque ya no había duda, ¿sí? Saúl, ¿sí? Recae en grande enojo porque su familia entera, ¿sí? El pueblo de Israel no estaba de acuerdo en que cobrase la vida de David. El pueblo de Israel amaba a David. Su hijo Jonatán amaba a David y su hija Mical amaba a David. Imagínense qué contradicción tenía Saúl, ¿sí? Derivado del espíritu de maldad que Jehová había permitido que tomase su mente y su corazón, ¿sí? ¿Y por qué había permitido esto Dios? ¿Sí? Porque Dios ya lo había desterrado. Las desobediencias de Saúl, ¿sí? Delante de nuestro Padre Celestial habían provocado que Dios hubiese desechado su reino, pero además, ¿sí? Saúl se quería perpetrar. Uno de los sentimientos que había en el corazón de Saúl era, ¿sí? Actuar en contra de la voluntad de Dios y aferrarse al reino. Por eso le dice a su hijo Jonatán, ¿sí? Para confusión tuya, para confusión de la vergüenza de tu madre, ¿sí? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino, ¿sí? Saúl estaba empeñado a ir en contra de la voluntad de Dios. Estaba empeñado y creyó por un momento que él podía, ¿sí? Actuar en contra de la voluntad de Dios y heredar el reino a su hijo Jonatán. Y es por eso que quería matar a David, porque Saúl sabía que David contaba con el favor del Padre y que David era el sucesor, no alguien de su familia. Y así como Saúl en un principio no quiso aceptar la corona, hoy no quería dejarla y quería heredarla. Pero lo más grave es que quería actuar en contra de nuestro Padre, en contra de la voluntad de Dios y hasta la fecha y por los siglos de los siglos en adelante, por la eternidad, no ha existido, no existe, ¿sí? Ni existirá quien pueda ir en contra de la voluntad de Dios y mucho menos quien pueda actuar delante de nuestro Padre Celestial en total desobediencia y que nuestro Padre, ¿sí? Permita que tenga victoria, porque Él es eterno, poderoso y majestuoso y su potestad es infinita, siempre lo ha sido y siempre lo será. Nadie ni nadie puede actuar en contra de la voluntad de Dios, de eso tengamos la seguridad. Y Saúl, aunque lo intentó, no pudo. Vamos a terminar la lectura del día de hoy con el Salmo número 59, que dice en su título muy hermoso al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Dice el Salmo, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y a prisa perciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira, tú, Jehová, de Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar todas las naciones, no tengas misericordia de los que se rebelan con iniquidad. Selah. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra, Selah. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros, y rodeen la ciudad, anden ellos errantes para hallar que comer,
y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Aquí finaliza la lectura del día de hoy con este Salmo 59, que es un mitán de David. La palabra mitán hace referencia a que era un salmo que se plasmaba en algún espacio público, que ya cuando David fue rey fueron plasmados en algún muro, ¿sí? Ya sea del palacio o de la ciudad, porque transmitían un mensaje de confianza a nuestro Padre Celestial. Eran partes de las vivencias, sí, muy importantes, que David vivió con Dios durante su periodo desde joven, cuando era pastor de ovejas de su padre, después de que fue ungido, después del proceso de enseñanza de 20 años de prueba, aflicción y tribulación que vivió David al ser perseguido por Saúl y tener que mantenerse escondido en el desierto. Cada uno de los 72 a 75 salmos. ¿Y por qué lo digo así? Porque algunos afirman que solo escribió 72, otros 75. De los salmos que escribió David, cada uno llevaba plasmado una vivencia que tuvo con nuestro Padre Eterno. Sí, alguna experiencia que Dios le dio, una enseñanza, una instrucción, una preparación. Y cuando los salmos llevan la palabra, sí, el fragmento Mictán de David, quería decir que ese salmo estaba plasmado en algún espacio público para mostrarle al pueblo de Israel cómo el confiar en Dios y el permanecer en el Padre, tomado de su mano, esperanzado solo en Él, sabiendo que Él es nuestro único protector y salvador y que solo Él va a entrar y va a venir a nuestro socorro. ¿Sí? David lo mostraba al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel sintiera esa misma confianza que sentía Él de todo corazón hacia nuestro Padre Celestial. Esa misma confianza que debemos de sentir tú y yo todos los días de nuestra vida, en cada paso y en cada respiro que damos. Esta fue la lectura del día de hoy, viernes, sí, los capítulos 17, 18, 19 y 20 de Primera de Samuel y el Salmo número 59. Una gran enseñanza que contiene el libro de Samuel, pero sobre todo una gran enseñanza que Dios nos regala el día de hoy a todos y cada uno de nosotros. Yo me despido, les deseo nuevamente un excelente y bendecido día y nos vemos el día de mañana para continuar con la lectura y para finalizar la semana número 14 de la lectura devocional, guiados por nuestro Padre Celestial y apoyados en la Biblia cronológica día por día. Fuerte abrazo, saludos, Dios los bendiga.